Mi libro favorito, la verdad es que no tengo libro favorito. He disfrutado de lecturas, he reído, he llorado con lecturas, me he enojado un montón con otras tantas, pero si puedo hacer una mención especial, diría que La más densa tiniebla de Antonio Malpica. Mi libro favorito es Robinson Crusoe. Mi libro favorito y siempre ha sido El nombre de la rosa. Me gustó mucho porque fue un libro que me marcó mucho, aunque era una novela obviamente de Humberto Eco bastante bonita, pero que hablara de libros, sí, para mí fue súper apasionante. Entonces ese libro ha sido como, y siempre será mi libro favorito. Le tengo un gran cariño porque me enseñó lo que es la pasión por los libros, el tener, y el deseo de tener una gran biblioteca. Makarenko fue uno de mis autores predilectos cuando estudié pedagogía. Más tarde, durante mis estudios de traducción, la obra de Valentín García Yebra guió en parte mis pasos. Ya siendo editor, generalmente los libros que edito se convierten, paso a paso, en mis favoritos. Y en estos momentos, el libro que más me gusta es Las cenizas del cóndor de Fernando Butazzoni. Es un libro maravilloso que se lo recomiendo, aunque creo que no se vende todavía por estas tierras del norte, pero lo pueden conseguir por alguna plataforma. A mí me gusta Juar Funerario de Iwasaki. Me gusta Patricia Highsmith. Podemos elegir el último que leí, El diario de Edith. Ay. Recuerdo con muchísimo cariño Momo de Michael Ende. Me acuerdo que cuando lo leí, que tenía 8 años, me gustaba imaginarme que yo era Momo, porque quizá todos los niños, más o menos a esa edad, viven en el presente, viven en el ahora, que es lo que Michael Ende trataba de exponer en ese libro para niños, pero tiene una lección bien filosófica y bien profunda. Bueno, mi libro favorito es El Principito, definitivamente. Es un libro que recuerdo haber leído desde niño y me hacía mucho sentido cómo hablaba de los adultos, y todavía me hace sentido, pero de otra forma, de cómo habla de los adultos y de otras cosas de la vida. Es un libro fascinante y cada lectura te pone a reflexionar mucho sobre lo que realmente importa. Bueno, mi libro favorito sigue siendo Totalidad e Infinito de Manuel Levinas, filósofo lituano judío. Fue un libro que me impactó mucho entre mis 28 y 30 años, por sus conceptos de otredad, de ética. Actualmente me gusta mucho leer a Valeria Luiselli y leo de preferencia y constantemente escritoras hidalguenses como Zainir Martí, la poesía polémica de Claudia Sandoval, la poesía de Elisa Díaz Castelo. Mi acercamiento a los libros viene de la infancia, pero no a través del libro como objeto, sino a través de la oralidad. Yo tenía unas amigas que quería muchísimo, ellas eran como 7 u 8 años más grandes que yo y me contaban historias de su pueblo. Me contaban leyendas de nahuales, de brujas, porque ellas eran de Zacualpan en Morelos y yo las disfrutaba muchísimo. Por supuesto había noches que no podía dormir, pero no me importaba. Les pedía que me las contaran una y otra vez. Después ellas se fueron y quedó el vacío de esas historias, y entonces pues descubrí que en los libros, aunque ya los conocía, pero no me había fijado tanto en ellos hasta que vi que en ellos también podía encontrar historias que me apasionaban y que podía disfrutar muchísimo. Y así fue. El acercamiento a los libros infantiles fue hasta la universidad, cuando yo estudiaba diseño gráfico y nos dejaban de tarea revisar varios libros, y pues a mí me encantaron los libros infantiles. Bueno, mi padre era encuadernador. Yo vivía en una encuadernación en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Desde que nací, los libros fueron parte fundamental de mi existencia. Bueno, en mi caso, te voy a contar que mi mamá es maestra. Los libros formaron, por tanto, también parte de mi entorno. Desde que aprendí a leer, desde antes de aprender a leer me encantaba. Yo me acuerdo que mi mamá, a veces ocupada en sus quehaceres, no tenía tiempo para leerme,
y yo me esforcé mucho en aprender a hacerlo porque quería que me contara una y otra vez la historia. Entré a la biblioteca y descubrí la cantidad de libros que había para niños, específicamente de literatura infantil y juvenil, y robaron mi atención. O sea, me enamoré de todos ellos. Los disfruté muchísimo. Recuerdo mucho ese primer trabajo. Recuerdo mucho que me reía carcajadas con el libro de las golosinas secretas de Villoro. Y bueno, desde entonces me han acompañado pues muchos años. La literatura infantil, el libro álbum, que los fui descubriendo después de los 30 años, han sido detonantes para mí la librería y son una brújula todavía para cada proyecto de la librería La Banda. Y todo este proceso pues fue idealmente el inicio de Echemos Cambalache. Es decir, Cambalache inició primero como un proyecto de fomento de lectura y posteriormente se transformó en una librería. Mi librería se llama Gugi, la verdad es que es una historia muy sencilla y es porque mis hijos cuando eran pequeños a todo lo que querían mucho le decían Gugi. Te quiero mucho y era Gugi. ¿Por qué? La verdad es que no sé, cosas de chicos. Pero cuando iniciamos el proyecto dijimos pues va a ser algo que vamos a cuidar, que vamos a querer y de inmediato vino la palabra y por eso se llama Librería Gugi. Es el nombre de mi hija y es el librero de ella. Mi librería se llama Biolú, que significa colibrí en lengua zapoteca. Y justamente parte del sentido del colibrí como polinizador, como constructor de vida. Y es justamente lo que pretendemos en Biolú, ser como un puente, un vínculo entre lectores y escritores, lecturas, ir creando, sembrando la semilla en mucha gente para poder promover un poquito este gusto lector y el acercamiento a la lectura como una fuente de placer. Bueno, porque somos ermitaños y además hace juego con el nombre de nuestra editorial. ¿A poco no? Se llama Salgari primero porque es un autor que queremos mucho, principalmente porque es un autor muy divertido y es para jóvenes y no tan jóvenes, y porque fue un libro que a mí me marcó mucho, ¿no? Un autor que me marcó mucho en la secundaria y se volvió de mis autores favoritos para toda la vida, y además como es un autor y su personaje Sandokan, que es antiimperialista y verdaderamente es un héroe, un luchador de los mares, pues me encantan todas las historias de piratas, y Salgari es un escritor de maravilla, se los recomiendo a todos. Queríamos abarcar todo. Pero Hölderlin, al escribir Hiperión, hace referencia a la vuelta a la naturaleza, a la vuelta al hogar. Entonces es un poco la similitud que nosotros quisimos poner en el nombre de la librería. En la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, vendiéndome el piso, después fui a La Lagunilla, después a Independencia, ahí en el centro de la Ciudad de México. Y el nombre de la rueca de Gandhi está ligado con la independencia de India. Muy importante, digamos, en la bandera de India aparece también. Y en mi caso tiene que ver con una independencia. De alguna manera, digamos, pues yo empecé a trabajar y me ligué con todo esto que es Gandhi también. Y nos transformamos en Navegui, que es la afortunada combinación de nuestros apellidos con la palabra guía, porque eso es lo que es Librería Navegui, una guía, un faro en este ancho mar de la literatura infantil y juvenil. Por cierto, la palabra Navegui sí existe en catalán y hace referencia precisamente a navegar, a esta dinámica de barcos que navegan por el mar. La librería se llama Sentido porque queríamos proyectar que lo importante en acercar libros de literatura infantil y juvenil fuera no solo acercarlos, sino cuidar muy bien lo que se propone. Seleccionar con mucho cuidado los libros que llevaríamos a escuelas, a eventos que venderíamos en la librería. Libros que tuvieran una propuesta literaria profunda, libros que generaran vínculos con los niños, que realmente se fueran a leer, libros que
que te muevan como persona, que te atraviesen como ser humano, libros que tengan sentido. Estamos en el puerto de Veracruz. El mar, particularmente mar adentro, es un camino que conduce a todos los destinos, que evoca todo tipo de paisajes y lugares, que permite todo tipo de aventuras, que es hogar y morada de monstruos y seres fantásticos, que es el sitio donde se localizan las islas maravillosas con las cuales uno a veces sueña. Y bueno, yo buscaría pensar, quisiera pensar que la librería es un poco lo mismo, ¿no? Es un camino abierto a todos los destinos, plagado por seres fantásticos, donde es posible trasladarse a lugares de sueño a través de estos barcos, naos y lanchones maravillosos que son los libros. ¿Por qué se llamaba así mi librería? Weiser Books. Bueno, Weiser Books es la consecuencia de una empresa dedicada a la capacitación en cuestión de implementación de programas educativos, a la capacitación docente, a la distribución de libros. Se llamaba Weiser Education, y Weiser Books es la consecuencia natural, siendo en realidad el motor principal, digamos, del sueño que albergaba yo desde muy joven. Y Weiser Books, o Weiser como tal, siendo el superlativo en inglés de wise, que es sabio, pues va en un sentido más sobre el espacio como tal, sobre la visión de imaginar que una librería sabia, no solamente por el contexto de los libros, sino una librería que en ese concepto de sabiduría albergara una forma muy especial y muy particular de recibir, de acoger y de tratar a sus lectores y a sus visitantes. Sabia también por poder tener la capacidad de resistir y de esperar el tiempo necesario para afianzarse, ¿no? Entonces, ese es básicamente el nombre o lo que da origen al nombre de Weiser Books, de esta librería ahora ya entrañable de hace algunos años. Que estas pequeñas librerías podían tener nombres de mis parientas mujeres, en el sentido de que yo las considero como unas mujeres muy sabias que además pueden como que sentarse a charlar, no necesariamente de libros, sino de el tejido, de la cocina, del jardín. O sea, mis tías Hernández, de la familia de mi papá, son mujeres muy bonitas, que tienen jardines divinos y cocinan riquísimo, y además cosen o bordan y se sientan a platicar mientras hacen todas estas actividades. Entonces me imaginaba estas librerías pequeñas, gentrificadas, con los nombres de mis tías y de mi madre, como estas experiencias que he tenido en la vida de escuchar a las mujeres sentadas platicando. Estas dos familias, la de los libreros y la de las mujeres, al combinarse pues nací yo, y rendirles homenaje con estos nombres. Bueno, total que Antonia fue la primera. Me hace feliz. Así de sencillo, la verdad es que no hay otra respuesta oculta. Ser librera me hace feliz. La esperanza de llevar libros a los niños. La comunidad que hemos ido creando, ¿no? Y la convicción de que estamos contribuyendo de alguna manera a construir una sociedad más participativa, ¿no? A través de una actividad comercial que pretendemos que nos aporte una forma de vida libre. En este caso nos ha ayudado a resistir y a seguir adelante la solidaridad de proveedores, colegas, amigos cercanos, quienes nos visitan, quienes compran, y pues creo que es una mezcla de todo. El amor a los libros, el amor a vivir miles de vidas y emociones a través de la lectura. Me hace muy feliz ser librera. Es un trabajo que disfruto mucho. De veras, gozo cada momento estar aquí en la librería. Bueno, para mí creo que es una convicción muy grande del valor que representa el libro y la librería independiente para la sociedad, para la comunidad, pero quizá también sea la cordura insuficiente cordura para poder estar todos los días insistiendo que esto
esto es un estilo de vida, un negocio, un proyecto y al final hasta otra familia, ¿no? Es la librería. Entonces, pues mucha convicción, realmente es mucha la convicción para estar aquí todos los días. La propia utopía de imaginar que se puede vivir dignamente de este oficio. Y hoy, después de varios años, pues no solamente mantenerse en ese sueño, en esa utopía, sino sentir de alguna manera que podemos ser partícipes de generar algunos cambios en un país como el nuestro. Me mantiene siendo librera los proyectos nuevos que me permitan acercar los libros a la comunidad. Creo que la librería siempre debe ser un espacio abierto para las escritoras y escritores, pero también para los lectores de todas las edades, un espacio de diálogo, un espacio de resistencias. La librería, por supuesto, está atravesada por ideologías, tiene una postura política y se nota en su acomodo, en su exhibición, en mis recomendaciones, y eso me mantiene siendo librera porque me da mucha emoción poder compartir, discutir, dialogar y que sea un espacio seguro. Pues yo recibí este oficio como herencia y sí reconozco como un legado el gusto enorme por los libros, no necesariamente los libros más bonitos o los más caros o los más raros o los más antiguos. Realmente me encanta el trabajo directo con los libros, enfrentarme a una montaña de libros y dividirlos, seleccionarlos, encontrar la joya en medio de todo lo demás, el contacto con la gente cuando viene y ve los libros y pregunta por ellos y encontrar el libro que está buscando es un momento muy feliz. Nosotros vendemos libros mayormente usados, entonces nunca sabemos qué va a llegar ni qué va a tener y esta sorpresa realmente es fascinante, me encanta. Además de que creo que la generación de espacios es algo que me gusta mucho, generar espacios en los que sucedan cosas a nivel tanto personal como familiar, como profesional en este caso, y ver la librería cómo se activa y cómo vive cuando la gente viene no solo por libros, sino también a tomar un café, a desayunar, a tomar un taller o a asistir a los eventos. Creo que ver cómo un espacio se puede activar con una comunidad en torno al libro me parece casi un acto, un milagro de la vida cotidiana. Los milagros sí existen y creo que en las librerías suceden todos los días. Pero bueno, más allá del espacio físico, la verdad es que mi librería ideal sería un espacio lleno de vida, lleno de personas con deseos de aprender, de discutir, de dialogar, de conversar, de discernir, espacios llenos de vida, donde haya gente dispuesta al diálogo. Y eso para mí sería la librería ideal, un espacio abierto para todos, sin ningún tipo de distinción. Mi librería ideal pues es un lugar confortable, acogedor, que sea un lugar hospitalario, que invite, que sea incluyente. Creo que la librería ideal es una librería que tenga un foro donde pueda haber música, teatro, cuanto más grande el foro mejor, y que tenga alimentos que puedas acompañar digamos, la lectura con un buen café, con un buen vino o una cerveza. Todas las librerías deberían tener permisos para cerveza y vino tinto, que creo que es el maridaje. Creo que eso, una librería ideal. Y con área de niños y cambiador en el baño. Cambiador en el baño, hamacas. Siempre lo he dicho, yo ya tuve mi librería ideal. Ideal porque sucedió todo lo que quería que sucediera en ese espacio. Conocí a personas que a la fecha son importantes en mi vida. Fue un negocio en algún momento. Aprendimos mucho sobre café, sobre libros, sobre autores, sobre vinos, sobre mezcales. Se conformó una familia que a la fecha conservo. Creo que lo más bonito es ser un puente entre lectores, lectoras y los libros, y que a veces podemos presenciar grandes encuentros, grandes descubrimientos, tanto persona con la literatura como pues un autodescubrimiento de cada quien. Que mi vocación es estar con los libros, pero no solamente con los libros, sino con los lectores, porque los libros
me han acercado a mucha de la gente más increíble y más valiosa de mi vida. Que este es un lugar en donde se pueden iniciar dinámicas virtuosas, dinámicas que contribuyan a que la ciudad sea un poquito, un granito de arena más habitable, más bonita, más fácil de abordar, más amable con aquellos que no encuentran generalmente amabilidad en otros sitios. Pues me encanta poder recomendar libros. Muchas veces llegan las personas, ven toda la variedad, pero aún así siempre están abiertos a escuchar una buena recomendación o quieren saber de qué va un libro, y como la mayor parte de los libros que están aquí pues ya han pasado por nuestras manos lectoras, pues viene la pequeña reseña, la sinopsis, incluso alguna crítica sobre el libro, siempre retroalimenta y es como un momento bastante grato para mí. Ver la sonrisa de los niños cuando reciben un libro. Las posibilidades de tender lazos, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que más me agrada de tener este proyecto de la librería es haber hecho amistades. Una de las cosas así fundamentales de mi vida personal, y no solamente profesional, es el de ser lector. Yo creo que lo más bonito de ser librero, bueno, son varias cosas. Para empezar, tiene que ver con las relaciones entre las diferentes partes de la cadena del libro, ¿no? Cuando como libreros somos unos intermediarios, creo que muy necesarios, muy importantes, pero por ejemplo nuestra relación con editores, creo que cuando se mueve bien algún libro es una alegría compartida. De alguna manera somos cómplices o socios en sus proyectos editoriales, y cuando haces corte y le dices, sabes que se vendió bueno el libro, va por buen camino, igual con los autores, es algo que da mucha alegría, es algo que se comparte. Pero otra cosa que más que chistosa, es curiosa pero a la vez muy linda, es que una vez llegó un pequeño, como pues de unos 10 años, a preguntarnos que cuánto cobrábamos por dejarlo leer los libros. Y fue muy bello y bastante interesante y curioso porque nadie más había hecho esa pregunta, nadie se había acercado así. Y pues obviamente le dijimos que nada, que él podía entrar a leer los libros que quisiera. Lo que más me fascina es cuando un niño viene y me paga con moneditas, que es su alcancía. Eso me hace muy feliz porque se esforzó para comprar un libro y eso me da mucho gusto. Pues lo más importante es el sitio bastante sui generis, donde está Librería Navegui, que es un mercado público con muchos retos. Creo que eso es lo más original. No ha atraído la suficiente gente, pero ha hecho el suficiente ruido. Entonces creo que vamos por buen camino. Somos una librería completamente atípica en un sitio completamente inesperado. Y nosotros estamos muy orgullosos de serlo porque creo que estamos en el sitio donde más hace falta una librería. El acontecimiento más curioso es que no hayamos cerrado. Pese a las crisis, pese a distintos problemas, se ha mantenido a flote a lo largo de 5 años ya. Y bueno, han habido aquí todo tipo de eventos. Se dice que hay un fantasma rondando en esta casona del siglo XVIII con paredes de piedra muca. Se dicen ruidos, historias que yo no acabo de desmentir. Bueno, creo que lo más atrevido tal vez que he hecho es hacer TikToks, entenderle a esta plataforma. Y me gusta mucho ver TikToks de otras librerías, pero así atreverme a hacer uno ha sido mucho para mí. Antes de la pandemia, los que nos conocen saben que la librería del Ermitaño funcionaba como un centro cultural y de difusión y promoción de las artes y oficios del libro. Cientos de niños y estudiantes de todos los niveles, así como profesionales de la edición, visitaron las oficinas y talleres hermanos de Solar y Ediciones del Ermitaño para conocer cómo se hacen los libros. Tengo la convicción de que cualquier bella arte te conecta con el alma. Entonces, para nosotros es importante ofrecer un punto de encuentro cultural donde la gente pueda conectar, y esto creo que es benéfico para la sociedad y para la persona. Entonces, desarrollar actividades en las que haya
otras expresiones como artes plásticas vinculadas con la literatura, música con literatura, artes escénicas con literatura. Entonces eso nos ha ido abriendo la posibilidad del contacto con artistas locales y con otros públicos, que si bien pueden estar desarrollando alguna actividad artística, van descubriendo que existen también literatura que se vincula con su quehacer. Otros acontecimientos maravillosos son los talleres de bebés, de rimas y canciones, los cuentos infantiles musicalizados, y recuerdo con especial emoción una lectura inédita de poesía del poeta Diego José a finales del año pasado. Más que decirle, a mí me gustaría abrazarla. No tengo más que amor y agradecimiento profundo para este espacio. Y yo he visto cómo en este espacio la gente se transforma, o sea, los deja esos pensamientos, y a veces solo con el ambiente de la librería, solo con las paredes llenas de libros, a veces con la música que está en la librería, a veces con la decoración, la luz, las plantas mismas. Y sobre todo es bonito cuando uno interviene como librero y cuando uno puede escuchar, porque la gente realmente se abre sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus preocupaciones. Que ha sido muy buena compañera y que espero que podamos seguir juntas toda la vida, como un matrimonio feliz. Gracias por existir. Pues que no desista, que existirán momentos pues tal vez pues no tan buenos, incluso muy complejos, pero que la convicción debe ser mucho más fuerte, que es genuino el deseo que tenemos los dos fundadores de Librería Navegui y de las personas que han creído en todo el concepto de este proyecto, y que le debemos a esa fe que nos han tenido mucha gratitud, y pues por ellos, por nosotros, daremos toda nuestra paciencia y mucho esfuerzo. Muchas gracias por enseñarme tanto. Tener una librería ha sido como una escuela. Gracias. A través de ti estoy en un constante autoconocimiento. Yo también, diría gracias. Estoy muy agradecido por todo lo que he aprendido de la librería y por todos los agradables momentos que he pasado estando aquí como librero. Creo que pensar en nuestras comunidades lectoras, porque creo que en verdad hemos creado comunidades, hemos acompañado procesos lectores. Nuestros clientes y nuestra comunidad no son personas que llegan y solo se llevan un libro y no los volvemos a ver. Se convierten a veces hasta en amigos, ¿no? Pero al menos pues son parte de nuestra comunidad. Y también algo que me arranca una gran sonrisa es tan solo pensar en la palabra independientes, porque creo que genuinamente somos la resistencia.